Estamos. Buenas noches a todos. Bienvenidos a este curso de análisis de fallas que estamos haciendo para toda Latinoamérica. En este módulo lo que vamos a trabajar es por qué ocurren las fallas, pero vamos a hablar también de alguna definición de términos simplemente para que nos pongamos de acuerdo. Vamos a hablar de la ley de la causalidad, modelo de la causalidad. Hablaremos de la clasificación de riesgos, análisis de riesgos, definición y establecimiento de la matriz de riesgos. Eso lo vamos a trabajar hoy, ¿sí? En los próximos módulos trabajaremos lo que es la estructura, la información para análisis de fallas, las clases de equipos, códigos de fallas, contenedores de trabajo, análisis estadístico y reportes básicos. Y tendremos unos módulos adicionales donde estaremos hablando de la solución de problemas, cómo podemos ser creativos en nuestro análisis y solución del problema. El éxito no es solamente identificar la causa de la falla, sino buscarle una solución y una solución creativa que realmente nos traiga y nos ponga en el contexto que queremos. Entonces el objetivo es presentar los conceptos fundamentales del análisis de fallas como soporte a una gestión de mantenimiento. Vamos a describir las metodologías de análisis de causa raíz y vamos a familiarizar a los participantes con las herramientas informáticas que facilitan la implementación de una base de datos centrada en confiabilidad. Comencemos por mirar primero cuáles son por qué vamos a hacer análisis de fallas, por qué queremos trabajar en análisis de fallas y por qué el mantenimiento es importante en el análisis de fallas. Entonces vamos a comenzar primero hablando un poquito de la gestión de mantenimiento. ¿Por qué existe mantenimiento? El mantenimiento existe por una necesidad de las empresas. Entonces, toda empresa, toda industria que tenga activos requiere de mantenimiento. Es una necesidad, ¿sí? Y el mantenimiento en la parte de la producción de utilidades es de las herramientas más importantes porque es uno de los costos más importantes de una empresa. Entonces, para mejorar las utilidades, antiguamente pues se buscaba mucho en disminuir los egresos, las salidas, pero también hoy en día estamos trabajando en aumentar los ingresos. ¿Y cómo podemos hacer estos dos elementos? Haciendo que nuestros activos sean más efectivos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, tenemos que trabajar en mantenimiento. Pregunta, ¿tiene usted fallas en su compañía? ¿Tiene emergencias? ¿Cuál es la peor de sus fallas crónicas? Para obtener mayor beneficio de un proceso de RCM, PMO o análisis de causa de raíz es necesario conocer claramente el impacto de cada una de nuestras fallas. Yo pienso, ahorita vamos a mirar un poquitico más de lo que es una gestión de mantenimiento. Aquí está. Este es el proceso global de mantenimiento. O sea, nosotros, nuestra salida como proceso es mantener un equipo confiable cumpliendo su función a capacidad de diseño con un costo mínimo. Ojo, esta es un requerimiento de nuestro cliente. Y para poderlo hacer, la entrada a nuestro proceso son las fallas. Tenemos fallas potenciales, es decir, fallas que no han ocurrido, fallas reales, es decir, fallas que ya nos ocurrieron, y tenemos estas modificaciones al diseño que no son propiamente unas fallas, pero sí son consecuencia de las fallas. Y nuestro requerimiento, digamos, a nuestro proveedor aquí ficticio, así, es que haya fallas mínimas. Entonces, para poder reducir el número de fallas, tengo que hacer análisis de fallas. Y mi mantenimiento tiene que estar centrado en identificar las fallas tanto reales como potenciales, hacer análisis de fallas para hacer modificaciones de tal forma que podamos tener unas fallas mínimas. Este es el flujo de estado de equipo desde el punto de vista sistémico. O sea, nosotros tenemos equipos en buen estado que están operando.
Resulta que los equipos por su operación generan defectos. Entonces, al generarse defectos, también tenemos equipos en estado defectuoso. Entonces, fíjense, tenemos equipos operando normalmente y tenemos equipos en estado defectuoso. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos inspecciones, hacemos mantenimiento predictivo simplemente para identificar defectos. Entonces, nosotros le estamos haciendo permanentemente un seguimiento a los equipos para identificar defectos. Uno de esos defectos son detectados de acuerdo a nuestra estructura de mantenimiento, pues nosotros planeamos la reparación, nos vamos por acá, planeamos la reparación y hacemos una reparación de una forma programada. El equipo se programa, se repara y vuelve a su estado de operativo. Pero también existen otras cosas. Hay veces que nosotros detectamos el defecto, estamos aquí, pero no lo alcanzamos a programar por alguna otra razón, por nuestra política, porque el intervalo no nos permitió. En fin, el equipo se puede ir a falla y se viene por aquí. Entonces, aquí también puedo generar fallas. Y este equipo rojito, este tarrito rojo, quiere decir que son equipos en falla, pero son equipos críticos. O sea que este equipo me está afectando la producción, me está afectando mi negocio y tengo que venir y hacer una reparación urgente para poderlo volver a su estado normal, operativo. Entonces ya tenemos tres ciclos. Entonces, uno, nuestros equipos defectuosos, defectos que estamos detectando a través de un mantenimiento predictivo. Ahora, si nuestro mantenimiento predictivo no es efectivo, entonces puede que mi equipo falle y yo no me dé cuenta. ¿Por qué? Porque no lo pude detectar y entonces se me va a una emergencia. Y la otra opción es que el equipo falle, pero es un equipo que no es crítico y entonces yo simplemente lo pongo fuera de servicio y lo reparo de una forma programada de acuerdo con mi nivel de servicio. Ahora, si mi nivel de servicio es muy malo, este se me puede convertir en una emergencia y si me puede ir por acá. Este es el flujo de estado de los equipos. Entonces, como ustedes pueden identificar, nuestro negocio está en poder detectar las fallas, anticipándonos a las fallas y también viendo cómo la rata de fallas es la que me está generando estos equipos defectuosos y estos equipos fuera de servicio de mal estado. Todo el secreto del mantenimiento está en detectar las fallas. Vamos, para poder hablar un poquito de detección, hablemos un poquito del intervalo PF. ¿Qué es el intervalo PF? El intervalo PF es un intervalo donde aquí en este punto, ¿sí? En este punto, me aparece un defecto, ¿sí? Digamos que me aparece un defecto y entonces ahí mi resistencia a la falla comienza a disminuir, o sea, esta es la curva que ustedes están observando acá, hasta que llega aquí el equipo falló. Cuando el equipo falla es cuando pierde su función. Cuando el equipo presenta un defecto, como aquí en este caso, en este intervalo, en este punto, quiere decir de que mi equipo está operando, pero ya su resistencia a la falla empezó a disminuir y es muy probable que en un tiempo corto pueda fallar. Ese tiempo corto se llama el intervalo PF. Entonces, volviendo a nuestra gráfica anterior, nuestro éxito está primero en identificar defectos, o sea, esto que estamos acá, identificando defectos en nuestro predictivo, y el otro es trabajando, haciendo análisis de falla para que la rata de fallas o la generación de defectos disminuya. En la medida que yo disminuyo la generación de defectos y en la medida que yo pueda identificar los defectos antes de que las fallas me ocurran, pues yo estoy evitando lo que son emergencias y estoy evitando paras de planta y mejorando las ingresos de mi empresa. Fíjense, el objetivo de mantenimiento es hacer que la empresa sea rentable. Nuestro cliente es la organización, trabajamos con una organización y la idea es que nosotros podamos, desde el punto de vista de mantenimiento, maximizar la productividad de los equipos mediante un análisis o una prevención de las fallas de una forma económica. Mire cómo aparecen los defectos. Entonces, miremos cómo es un ciclo de la falla. Entonces, tenemos que primero aparece el defecto,
esto que están viendo aquí ustedes es el tiempo. Una de las cosas importantes de mantenimiento es el tiempo. Una vez el defecto aparece, empieza a correr el tiempo, pam, 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 hasta que ¡prum! Falla. Después de que la falla, ¿qué hacemos? Entonces nos vamos a reparación. Dependiendo la emergencia de esta reparación, dependiendo de la criticidad del equipo, esta reparación puede ser en un corto o en un tiempo prudencial. Luego de que el equipo se repara, vuelve a la operación y después de operar, también pasa el tiempo y con el tiempo vuelve a generar defectos. Entonces fíjense que este es un ciclo equilibrador, lo que llamaría Peter Senge dentro de su análisis sistémico, y ese ciclo equilibrador es el ciclo que más o menos se mantiene en mantenimiento. Pero si yo empiezo a detectar defectos, pues empiezo a hacer que las fallas se produzcan menos y es muy probable también de que yo pueda evitar la falla si tengo un buen intervalo PF. Pero, ¿cómo se generan los defectos? ¿Cómo se generan los defectos? Ok, la fuente de defectos son 5 causas. La causa raíz de los defectos están, primero, mano de obra de mantenimiento. Segundo, defectos operacionales, defectos causados por el operador. Tercero, defectos causados por materias primas, defectos causados por repuestos o defectos causados por diseños. Entonces, si yo controlo estas 5 causas de defectos, pues es muy probable que mi generación de defectos vaya a disminuir y es una forma de hacer que mis equipos sean más productivos. Esa es la importancia del análisis de falla. Nosotros tenemos que identificar cuáles son nuestras fuentes de defectos y cómo encontrar la causa raíz. Entonces, mira, ¿qué es lo que ocurre normalmente? El defecto se genera, una vez se genera el defecto, viene la falla, nosotros reparamos a través de una orden de trabajo reactiva. Al reparar los defectos son incrementados y me generan más defectos. Una falla reactiva es una falla, cuando hablamos de una falla reactiva estamos hablando de una emergencia, o sea que estamos trabajando no de una forma programada, sino de una forma reactiva, es decir, voy a reparar el daño en una emergencia. Entonces, cuando yo genero y reparo los daños de forma de emergencia, me generan más defectos. ¿Por qué? Porque no tengo los repuestos adecuados, seguramente no tengo la información adecuada. O sea, hay un 20% más de probabilidad de generar defectos cuando hago una orden de trabajo reactiva que cuando hago una orden de trabajo de una forma programada. Normalmente también cuando hago esas reparaciones, de pronto hago la reparación, me vengo por acá y corrijo el defecto sintomático. Es decir, el problema de una fuga, pues corregí la fuga. Y vuelvo a mi equipo a generar defecto, vuelvo a generar la falla. Entonces fíjense que yo tengo 2 ciclos acá. Un ciclo de que un defecto me puede generar más defectos que tiene una emergencia, y si yo corrijo el trabajo, pues corrijo el defecto, muy probablemente se me va a volver a generar defectos. Entonces la forma adecuada es hacer una identificación de la causa raíz del defecto. Entonces aquí tengo ya un tercer ciclo, ¿sí?, donde ya identifico cuál fue la causa de la fuga, cuál fue la que me generó el defecto, corrijo, y la causa raíz, refiriendo este defecto, ya el tiempo para producir la falla se me va a demorar más. Entonces, si ustedes ven, este ciclo primero es un ciclo incrementador, donde cada vez, si yo corrijo el defecto y no corrijo la causa del defecto, el defecto se va a seguir, inclusive se puede ir incrementando. Si corrijo el defecto y lo corrijo bien corregido, pues se me equilibra. Pero si yo identifico la causa raíz de mi defecto, es muy probable que mis defectos vayan a decrecer.